todos los que se han conectado. Ahí está el mensaje protocolar. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a iniciar esta reunión con uno de los temas planteados al inicio de este año, que tiene que ver con el ingreso de promoción igualitaria en el Poder Judicial. Esto lo venimos trabajando un poco desde el inicio y nos parecía oportuno invitar a Florencia y a Liliana para que nos comenten un poco la experiencia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en estos temas. Liliana Tojo es coordinadora del Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Florencia es responsable del programa de acceso a derechos de personas travestis y trans, también de la misma institución que Liliana. Así que la idea es comentar un poco, cómo resulta esa experiencia en sus funciones. Por eso les planteamos un poco que puedan exponer Liliana y Florencia, y después un ratito de preguntas. Como siempre hacemos, la idea es poder estar media hora con ustedes, y después media hora nos quedamos con el grupo para poder sacar algunas conclusiones y avanzar con este tema. Así que te doy la palabra, Liliana y Flor, y ahí avancen ustedes en confianza. Este es un grupo de pares, así que hay institucionalidad, pero también hay confianza, así que cuando quieran. Ok, bueno, gracias a todos por esta posibilidad que nos dan a Flor y a mí, en realidad al centro, para presentar la experiencia del Poder Judicial de Cava. Y le voy a hacer la palabra a Flor, que es quien tiene más expertise en estos temas y más experiencia. Así que, Flor, te escuchamos. Gracias, Hola, Lili. buenas tardes. Gracias, Lili. Buenas tardes a todos, todas, todes nuevamente. ¿Por dónde empezar, no? Ya tuvimos el otro día hablando un poco, y podemos volver a retomar la experiencia, no solamente desde el Centro de Justicia de la Mujer, como trabajadora travesti en este caso particular, sino hablar y extender un poco, ¿no? El ingreso a personas, travestis y trans dentro del Poder Judicial de la ciudad, dentro del Consejo de la Magistratura, ¿no? Contamos con muchos compañeros y compañeras travestis y trans hoy trabajando. Muchos, es decir, muchos, ¿no? Ojalá lleguemos a muchísimas más personas, que se incorporen muchas más personas, porque realmente es muy enriquecedor para todo el ámbito laboral, para el Poder Judicial, y para todas las personas con las que compartimos día a día nuestros puestos laborales, ¿verdad? Me parece que tiene que ver realmente con la democratización del Poder Judicial, de nuestros espacios laborales, que tiene que ver también con la perspectiva de derechos humanos que se viene trabajando, que se viene llevando también adelante desde el Centro de Justicia de la Mujer, ¿no? En trabajar por la erradicación de todas las formas de violencias por motivos de género. Bueno, y una de las violencias principales, si abordamos la comunidad travesti trans y las diversidades también sexogenéricas en general, sabemos que son uno de los sectores, o somos uno de los sectores más violentados, vulnerados o excluidos sistemáticamente e históricamente, ¿no? Estamos hablando de participación ciudadana, de acceso al trabajo, y bueno, y es algo que históricamente se nos ha negado a las personas travestis y trans, hasta hace unos años que logramos, ¿no? Tener las leyes que tenemos, como la ley de cupo laboral travesti trans, hoy a nivel nacional, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario también, ¿no? Desde el año 2010. Entonces, todas estas normativas hicieron que hoy podamos estar en esos lugares que tienen que ver con realmente transformar la vida, y no solamente la vida de las personas que ingresamos a trabajar, sino la vida de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque cuando una persona travesti y trans ingresa, en este caso,
al Poder Judicial, a un puesto laboral o cualquier otra institución, volver a la escuela, ¿no? Al sistema de salud, etcétera, le cambia la mirada y le cambia la vida a toda la sociedad. Y me parece que eso es muy destacable y muy importante de seguir trabajándolo y profundizándolo, ¿verdad? Me parece que tiene que ver, y sobre todo como trabajadora judicial, con el Poder Judicial al que apostamos muchísimas personas, ¿no? Donde realmente convivamos personas de diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, porque eso realmente, vuelvo a repetir, es transformador. Entonces, un poco eh, desde ese lugar, desde mi experiencia también, ¿no? Me pongo un poquito desde la experiencia personal, pero que siempre es colectiva, como persona travesti, cómo realmente nos cambia la vida cuando ingresamos a trabajar. Y cómo le cambia la vida a nuestro entorno y cómo también de a poco se van cambiando las miradas, ¿no? De la justicia por sobre las identidades travestis y trans, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo, muchos años, y lamentablemente aún hoy sigue sucediendo, se nos ha criminalizado, patologizado por parte de la justicia. Entonces, tenemos ahí también la responsabilidad de trabajar todos los días para que esto sea realmente cambiado y transformado, ¿no? Para que las personas travestis, trans y LGTBI podamos acceder a la justicia sin esos resquemores, sin miedo, ¿no? Una justicia que apostamos día a día también desde nuestros trabajos a que utilice un lenguaje que sea claro y comprensible para todas las personas, que se respete, ¿no? La identidad, las biografías de vida, los pronombres, ¿no? Y en eso también desde el Centro de Justicia de la Mujer y desde el programa redactamos una guía de trato respetuoso, ¿no? Hacia las identidades, hacia las personas travestis y trans, que es muy importante, que si bien es para quienes trabajamos en el Centro de Justicia de la Mujer, entendemos, creemos y consideramos que es necesario que se amplíe a todos los espacios, ¿no? Con puntos que son muy básicos y que están ligados netamente el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género de Argentina, que tiene que ver con el trato digno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona travesti trans se acerca, ¿no? a la justicia? Bueno, uno de los primeros obstáculos históricos ha sido el no respeto a la identidad, ¿no? El llamar a la persona por el nombre que tiene asignado en su documento y no por el nombre con el que la persona se identifica, esas cuestiones que hacen a la exclusión, que hacen a que las personas no quieran acudir más, en este caso si hablamos de la justicia, a ningún otro sector de la justicia, porque bueno, es violentada en su integridad, en su dignidad y en su identidad, por sobre todas las cosas. Entonces esta guía también tiene que ver con cómo abordamos a una persona travesti trans cuando se acerca a nuestros espacios. Me parece que es crucial, es importantísimo que la repliquemos, que se utilice, ¿no? Porque es transformador, vuelvo a repetir, uso mucho la palabra transformar porque me parece que estamos constantemente, ¿no? Transformándonos, transformando las realidades y sobre todo las realidades de las poblaciones que siguen siendo excluidas y que han sido sistemáticamente violentadas. Me parece que es una tarea que tenemos como operadores, operadoras, trabajadores, trabajadoras de la justicia. Lili, si querés continuar, porque yo arranco y soy como... Ya me conocieron el otro día, saben que me pongo... Sí, solo, digamos, para enmarcar esto que está compartiendo Flor, Flor está compartiendo esta experiencia de la redacción y de la difusión de esta guía, que no hace más que volcar en forma en un lenguaje sencillo y en una forma muy operativa, lo que son los derechos que están consagrados en la Ley de Identidad de Género, ¿no? No genera nada, es como una pieza que lo que hace es facilitar el acceso para que quienes, en realidad todas las personas, pero en particular nos preocupaban no solo las integrantes
y los integrantes del Centro de Justicia de la Mujer, sino también todo el Poder Judicial de Cava entienda cuáles son las prácticas mínimas que deben darse respecto de la atención de personas de este colectivo para estar en sintonía con las obligaciones legales. Por otro lado está esto que mencionaba Flor respecto de la incorporación de personas que forman parte de este colectivo a la planta del Poder Judicial de Cava. Y acá me parece que puede ser interesante por personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con la normativa de Cava, cuál es el marco normativo que Cava establece, ¿no? Por un lado, obviamente, está la Ley Nacional de Identidad de Género, que es un marco importante. Hay también cláusulas constitucionales que establecen esta igualdad y que tienen también su reflejo en la Constitución de la ciudad. Y después lo que hay es una cláusula, aquí lo que es en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, lo que se ha hecho específicamente es incorporar una cláusula en el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que lo que hace es establecer la obligatoriedad de la implementación gradual de la incorporación de personas que pertenezcan al colectivo trans, travesti y transgénero, ¿no? Así aparece expresada. Esta es una incorporación, que es el artículo 119 bis del Convenio Colectivo de Trabajo, que se hizo en el año 2021. Junto con esa incorporación que aparece ahí, la incorporación no establece cuota, no establece cupo, ni mínimo, ni piso, ni techo. Lo que se hizo a propósito de eso fue abrir, y eso sí es una iniciativa que tuvo el Centro de Justicia de la Mujer, en el marco también del programa que Loana dirige, un registro de aspirantes al ingreso a el Poder Judicial de Cava, que es un registro que se llama Loana Berkins. Existe un registro a nivel nacional para aspirantes al ingreso al sector público nacional, y lo que hizo el Poder Judicial de la ciudad es un poco reflejar ese registro, que es un registro que está disponible y abierto en la página web del Centro de Justicia de la Mujer, y lo que hace es que cualquier persona de este colectivo que quiera ser aspirante al ingreso puede inscribirse en ese registro con sus datos sin ningún requisito, ni siquiera la necesidad de hacer la rectificación registral, que es el derecho que consagra la Ley de Identidad de Género. Cualquier persona puede inscribirse en ese registro, y el compromiso del Centro de Justicia de la Mujer, porque no existe una resolución interna que reglamente el registro, es el traspaso de esa información a la SAGIP, que es la Secretaría de Administración del Poder Judicial de la Cava, que es quien maneja las cuestiones de designación de personal. Entonces, lo que el centro está haciendo es promoviendo, digamos, que personas de este colectivo se identifiquen como aspirantes a acceder, y facilitando esos datos a la agencia dentro del Poder Judicial que está encargada de gestionar las designaciones de personal cuando son necesarias, ¿no? Esta es la forma en que está hoy día implementada, hasta este momento, la incorporación, si querés, de una manera visible, de una manera diferente, de personas de este colectivo, ¿no? Me parecía que enmarcaba, digamos, como daba alguna data como más normativa a esto que Flor está explicando respecto de la experiencia concreta de la incorporación. Sí, el registro Loana Berkins lo pueden encontrar accediendo a la página del Centro de Justicia de la Mujer. Ahí entras directamente y tenés el registro donde se pueden inscribir las personas, ¿no? Aspirantes, como ya citaba recién Liliana, que es algo que hablábamos el otro día, ¿no? De la importancia de la existencia de este registro, y que es un registro muy sencillo también para que las personas puedan anotarse, acceder a él, ¿no? Sin muchas complejidades, y donde, por supuesto, se respeta la identidad de la persona, tenga hecho o no el cambio de identidad de género, porque bueno, eso está consagrado en la Ley de Identidad de Género. Entonces, me parece que es importante también seguir visibilizándolo. Trabajamos en la promoción del registro también desde el programa, y se necesita también más empuje, sobre todo en la cuestión, ¿no?,
no netamente en este registro en particular, sino Liliana también mencionaba el registro de cupo que existe a nivel nacional, que es del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, que son registros que aún falta que se conozcan más dentro de la población travesti trans, ¿no? Hablando con compañeras y compañeros de la propia comunidad, muchas veces no conocen la existencia de estos registros, ¿verdad? En provincia de Buenos Aires sucede lo mismo, por eso me quedo pensando en la difusión a nivel nacional, porque hay varios registros provinciales, en algunos municipios que han adherido, bueno, tenemos en la ciudad, eh, pero todavía falta, ¿no? Si hablamos de participación ciudadana netamente también, falta que eso sea conocido por nuestra propia comunidad, ¿no? Primero conocido, después también nos enfrentamos eh, con obstáculos que tienen que ver con las herramientas tecnológicas, que no todas las personas tienen acceso, ¿no? A herramientas tecnológicas, a Wi-Fi, o muchas personas directamente en su vida han llenado un formulario, no tienen noción de cómo hacer un CV, ¿no? Esos son obstáculos con los que nos enfrentamos día a día y constantemente las personas travestis y trans. Entonces, trabajar también en esa temática me parece que es muy importante, porque acceder a los derechos, para acceder a los derechos, también hay que conocerlos, ¿no? Y cuando no se conocen los derechos, nos vemos completamente vulneradas, vulnerados o vulnerables de un montón de prácticas violatorias de esos propios derechos. Me parece que eso es importantísimo porque eh, haciendo un lineamiento con lo que venimos hablando, ley de identidad de género y demás, hay muchas personas de nuestra comunidad que tampoco conocen la ley de identidad de género eh, en su totalidad o que se han quedado con eh, cuestiones tergiversadas con respecto a la ley de identidad de género. Nos sucede que compañeras que se acercan inclusive también a denunciar, etcétera, al programa, muchas veces no tienen hecho su cambio de documento registral porque tienen esas ideas, ¿no? Que tienen que ver también en un punto con cómo se accedía en su momento a la identidad a través de la justicia, que era muy patologizante. Entonces se piensan que, bueno, tengo que estar operada o haber atravesado alguna modificación corporal o un médico, psicólogo, psiquiatra o un juez o jueza que determine como era en su momento hasta los años 90, 2000, las pocas personas que habían accedido al cambio de identidad tenían que pasar por todas estas cuestiones, ¿no? Que vengan a otra persona a determinar si sos o no sos quien decís ser. Bueno, todavía esos resabios quedan en la población, entonces nos encontramos con todas estas cuestiones que tienen que ver con el desconocimiento de la ley, de puntos básicos de la ley, ¿no? Porque son como los artículos más fuertes y más importantes. Uno de ellos es la autopercepción, es el no tener que, que atravesar ningún tipo de modificación corporal, ni hormonización, ni absolutamente nada para yo acceder a ese derecho. Bueno, esto aún sigue sucediendo y tenemos una gran población que no accede. Y eso tiene que ver también con la falta de difusión por parte de los organismos estatales, ¿no? No sé, pienso y analizo los medios de comunicación, cómo no hay propagandas o difusión en los medios televisivos o en las redes sociales con respecto a estos derechos básicos. Hace muchos años que viene pasando eso. Buenísimo, Flor, y gracias Lili y Flor. Ahora, si les parece, vamos a abrir un poco las preguntas. Recordemos, para los que se conectaron hace un ratito, estamos tratando el tema de ingreso y promoción igualitaria en el Poder Judicial. Es un tema que tenemos en el grupo para trabajar este año y por eso Liliana, Tojo y Florencia están de parte del Consejo de la Magistratura, del Centro de Justicia de la Mujer, quienes ahí nos representan bien con unos buenos ejemplos de inclusión e ingreso igualitario. Ahí Jessy levantó la mano.
Bueno, primero gracias a Fer y a Marisa que organizaron el encuentro y que siguen llevando adelante este tema que es tan complejo y no por eso menos importante. Y bueno, y agradecerle a Flor y a Lili que hoy nos acompañan. Bueno, yo tengo la suerte de no solo trabajar en el mismo organismo, sino vivir en esta ciudad donde ellas están haciendo tanto para que este tema bueno, cambie las realidades, ¿no? y genere más igualdad de derechos. Flor, te escuchaba y iba como haciendo una anotación mental de las distintas barreras, ¿no? que vos ibas identificando, algunas que tenían que ver con el ámbito quizás más individual de cada una de las personas que tiene que atravesar por esta situación, muchas del propio ámbito comunitario, ¿no? Hablabas mucho de esto del desconocimiento, de que la información no llega, de que cuando llega no es clara, de que cuando llega y es clara es burocrática. Pero me interesaba por ahí concentrarnos un poquito en la responsabilidad institucional, ¿no? Porque pensaba esta red internacional de justicia abierta tiene hoy personas que pertenecen a distintos países de Latinoamérica y que tienen distintas responsabilidades. Entonces, soñando, digo, a lo grande, pero si pudiéramos pensar qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué cosas serían buenas? Y si me permitís, creo coincidir con vos en no solo para el colectivo, sino para la sociedad, para que esto en algún momento deje de ser tema, porque está tan integrado y tan incluido y tan naturalizado que nadie tiene que estar pensando cómo tiene que ser el ingreso democrático, porque es un ingreso, cómo tiene que ser la promoción, porque bueno, por las capacidades y por las trayectorias, y eso debería suceder, pero bueno, hoy todavía tenemos que estar dando esta otra pelea. Entonces, en concreto la pregunta es, aprovechándonos, ¿no? en esta red internacional de justicia abierta, que hay referentes de distintos países, de poderes judiciales, ejecutivos y legislativos de Latinoamérica. ¿Qué nos pedirías? ¿Qué dirías? ¿Cuál es un poco lo que podríamos poner? No digo que somos hadas madrinas y Peter Pan, pero bueno, sí por ahí que podemos hacer un poco de incidencia en el debate y la discusión hacia dónde debería ir un poco esta presión que vos dijiste, ¿no? Todavía hay que hacer un poco de presión. Bueno, eso, gracias. Sí, yo creo que hay que, no, por favor, Jessy, muchas gracias a vos, a ustedes. Primero hay que hacer, sí, presión o seguir, no me gusta la palabra sensibilización, a veces es una palabra que no va, pero sí concientización, ¿no? O hacer un trabajo más profundo en todos los ámbitos que participamos sobre las realidades travestis y trans en Latinoamérica, ¿no? Que si bien son diversas, tienen muchísimos puntos en común, como la misma expectativa de vida en toda Latinoamérica de 35 años de edad, ¿no? Muchos países donde todavía no hay ley de identidad de género y algunos países de Latinoamérica donde sí hay ley de identidad de género, pero no es como la ley de identidad de género argentina, donde todavía se sigue patologizando, donde todavía te obligan a que accedas a tratamientos psicológicos, hormonales, etcétera, para acceder a la ley. Entonces hay una desigualdad en materia de derechos humanos en el mismo continente, podemos decir, ¿no? No es igual en Argentina que en Bolivia y así podemos ir diferenciando. Entonces me parece que tenemos como una responsabilidad, las responsabilidades institucionales son, primero, de incorporar las voces de las protagonistas, de las personas protagonistas, en este caso, de las personas, si hablamos de la comunidad travesti y trans, las voces de las personas travestis y trans, que muchas veces y mayoritariamente no tienen que ver con voces que vienen desde lugares académicos, pero que también me parece que es importante, si hablamos de participación ciudadana, que se le dé valoración y relevancia a esas voces que vienen con todo un andamiaje, experiencias y saberes colectivos y comunitarios que son tan valiosos como todos los demás saberes, ¿no? Me parece que es un paso muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que así realmente vamos a avanzar y que van a haber estas transformaciones importantes. Entonces, primero que nada, poder
invitar, articular, trabajar en conjunto con asociaciones civiles, organizaciones de personas LGTBI, de personas travestis y trans. Creo que uno de los puntos principales tiene que ver con eso, ¿no? Con las instituciones en conjunto con las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Que son quienes están en el cotidiano, en el territorio, en el día a día, ¿no? Nosotros tenemos el CJM Se Mueve también, que es un dispositivo territorial donde salimos a los barrios de la ciudad, pero donde también tenemos una pata que tiene que ver con brindar talleres y capacitaciones y que muchas veces se dan para organizaciones o comisiones de género, etcétera, y salen cuestiones fantásticas, maravillosas, que después se replican y que llegan a muchas personas también, ¿no? A personas travestis y trans de la comunidad, porque puede haber en esas propias organizaciones o reuniones familiares, amigos, vecinos, vecinas de personas travestis y trans que seguramente, ¿no? Se van de algún taller o con un folleto o lo que fuese que entreguemos. Mira, ¿sabías que existe esto? Me parece que multiplicar, ¿no? Es como una tarea muy necesaria para que las personas realmente conozcan, o por lo menos un primer paso es, bueno, ¿sabías que en tal lugar, ejemplo, en el Centro de Justicia de la Mujer, no es solamente el Centro de Justicia de la Mujer, sino que se abordan también a las personas de la comunidad LGTBI y que existe este programa donde vos podés acercarte, ¿no? Y eso se da construyéndolo colectivamente, ¿no? Acercando el Poder Judicial a los barrios, a las organizaciones sociales, ¿no? Me parece que esos son como puntos muy importantes y significativos a la hora de la transmisión de estos conocimientos. Entonces me parece que ahí tenemos como un punto fuertísimo. Siempre articular y dar importancia y relevancia a las voces travestis y trans en la participación democrática, en la participación ciudadana, ¿no? Pero dar voz para una escucha activa, no dar voz para, porque esto también ha sucedido y sucede muy sistemáticamente, las travestis, ¿no? Bueno, entran personas travestis y trans a lugares de trabajo donde luego sí son incorporadas, pero no son integradas, no son parte de los equipos, sus palabras muchas veces no son tomadas en cuenta, para decirlo así simple y llanamente, y lo venimos trabajando también como comunidad, quienes pudimos acceder a los trabajos, nos estamos organizando, porque hay muchas personas que también están dejando los puestos de trabajo, por estas cuestiones que ahora voy a citar, que tienen que ver con, bueno, tenemos la persona travesti trans y parece que somos para la foto, ¿no? Es el cupo de la inclusión, se le saca la foto, se visibiliza que hay una persona travesti trans, pero no se le da la participación política, la participación necesaria, que corresponde de esa persona en los lugares de trabajo. Entonces eso está haciendo que muchas personas abandonen su puesto de trabajo. Tenemos un montón de compañeras y lo estamos sistematizando, y compañeros varones trans también, con pedidos de carpeta médica por estas presiones, por sentirse mal, depresión, atravesando problemas de salud mental, porque se terminan sintiendo que en sus puestos de trabajo terminan siendo poco más como el potus que está en la maceta al costado. Entonces, eso lo debemos evitar porque eso es lo contrario de la ley de cupo laboral travesti y trans. Por eso me parece que más importante que hablar se utiliza mucho la palabra inclusión. El incluir es incorporar algo y nada más. A mí me gusta utilizar más, o por lo menos venimos trabajando más, en el concepto de una integración, de integrar, ¿no? Y para dar un ejemplo muy sencillo, como cuando hacemos el pan y ponemos mucho harina, levadura, y de ahí sale algo rico, maravilloso, y que lo disfrutamos. Bueno, en estas situaciones debe ser igual, se debe integrar a la persona con los conocimientos que tengan, porque también sucede mucho, que es algo muy injusto, cuando se habla de la incorporación de personas travestis y trans a lugares de puestos de trabajo, se habla de idoneidad. Se nos pide a las personas travestis y trans, que históricamente hemos sido expulsadas de las escuelas y de todas las instituciones, que luego tengamos una idoneidad que no se le pide al resto de otras personas. Por supuesto que si yo voy a necesitar una persona
para cumplir un determinado puesto, si necesito una abogada o un abogado, obviamente, es algo muy específico, pero se aplica en todo el término de la inclusión o de la integración al trabajo, esta cuestión de la idoneidad. Entonces después nos vamos a encontrar con un montón de currículums donde todo esto es imposible encontrarlo, porque la mayoría te va a decir, con suerte, estoy terminando el secundario ahora de grande, no terminé el secundario, nunca utilicé herramientas informáticas, no sé abrir un Word, o si no sé inglés básico, no sé esto, no sé aquello, no sé lo otro. Bueno, los fundamentos de la ley de cupo laboral tienen que ver con esto. Todo esto debe ser tenido en cuenta a la hora de incorporar a las personas. Pero para no hacerlo muy larga y retomando tu pregunta más concreta, yo creo que los ejes tienen que ver con estas cuestiones, con realmente dar voces a las protagonistas, a los protagonistas, y institucionalmente articular con las asociaciones, organizaciones de dichas personas, en este caso de las personas travestis y trans en Latinoamérica, donde estemos, donde nos situemos. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Trabajar conjuntamente para poder transmitir y dar a conocer cuáles son los derechos de las personas. Bueno, acercarnos, somos operadores judiciales, acerquémonos a tal lugar, a tal organización, vayamos en la manera de lo posible, siempre que se pueda, vayamos al territorio, vayamos a estos lugares, porque también es muy difícil que nuestras poblaciones o que el colectivo travesti trans, no sé, si hacemos una capacitación, una charla para que conozcas tus derechos, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que también es complejo, que salir de día, que el transitar la vía pública, que muchas veces ejercen violencia sobre las personas por el simple hecho de ir a tomar el colectivo. En toda Latinoamérica sucede lo mismo. O la violencia por parte de las instituciones policiales, o te pegan en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, acerquémonos también. Me parece que una de las claves tiene que ver con eso. No sé si te contesté, pero la hice súper larga, perdón. Gracias, Flor, gracias. Jessy, No, por si favor. quieres. Perfecto. María del Carmen, también me había levantado la mano. María del Carmen y después Adriana. María del Y Carmen está por ahí. Adriana. No sé si está María del Carmen. Si no, Adriana, y que estás atenta, haz tu pregunta y después le damos el turno a María del Carmen. Ay, perdón, por aquí estoy. Ok, dale, Sí, María. una disculpa, y es que estoy en tránsito, entonces tengo un poco fallas de internet, por eso no enciendo la cámara. Pues muy agradecida, y honestamente también tomamos bastantes notas del uso de las palabras. Sobre todo, Flor, me parece que la experiencia que tienes de aportación y la cosmovisión es fundamental. Nosotras desde México, cuando coordiné la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en el Sistema Nacional de Transparencia, trabajamos justo con esta idea de apertura incluyente. Y la inclusión, pues era como tú lo refieres, es prácticamente un piso cero también para empezar a hablar de diversidad, de respeto. Sin duda alguna, si no hay integración, pues no hay inclusión y hay simulación. Y nosotras hemos ido co-creando distintos materiales, por ejemplo, la guía de trámites de identidad de género para comunidad trans, y bueno, sobre todo hemos trabajado con población que está en reclusión privada de libertad y también en proceso de reinserción, tanto mujeres cis como trans, desde hace ya casi 5 años. Entonces, para nosotras esta parte de poder pues también compartir en este grupo de participación de la RIJA esos materiales es súper relevante, porque son parte de esta interacción pública de sociedad civil y por supuesto de activismo, y desde la comunidad trans que tiene un agregado de vulnerabilidades. Nosotros trabajamos de la mano de Casa de las Muñecas Tiresias, que también tiene una voz importante pues, a nivel ya mundial. Y también lo muy relevante del trabajo es que
no únicamente es la perspectiva de asistencialismo, sino más bien de fortalecimiento de capacidades de personas que están justo en condición de necesitarlas. Entonces, comentarles que también tenemos una caja de herramientas Mujeres Resilientes que va justo de la mano de cómo puede irse fortaleciendo capacidades para recuperar la cuestión económica, ¿no? Una vez salido de prisión. Entonces, se las ponemos ahorita, se las compartimos en el chat. Y estamos también articulando una caja de herramientas para acceder a derechos humanos y enfocado igual a derechos político-electorales, porque en el caso mexicano, bueno, el próximo año vamos a tener justo jornada electoral para renovar ejecutivo, legislativo a nivel federal, en fin, en distintos estados. Y la participación, facilitar la participación de las personas que están privadas de libertad, entre ellas igual, por supuesto, comunidad trans, que puedan tener todo el ABC de cómo participar, cómo facilitar incluso la credencial para votar, porque ese es todo un tema también, desde comprobación de domicilio, en fin, o sea, sí hemos trabajado con el Instituto Nacional Electoral para también facilitar y acortar los tiempos, ¿no? Y de organizaciones justo donde han facilitado su domicilio para poder tener una comprobación y entonces un registro, facilitar este tipo de documentos oficiales. Y justo lo comento por esta articulación que es indispensable llevar a cabo y es parte de lo que se puede llegar a observar, que la apertura pues sí funciona, pero funciona con hechos, no con discursos. Entonces, pues únicamente comentarles esos tres herramientas que estamos articuladas y también pues facilitarlas si es que desde sus respectivas comunidades y países se la quieren apropiar y tropicalizar de acuerdo a la normativa que cada una de ustedes tenga y las instituciones públicas para eso están. Entonces, nuevamente agradecida por escuchar y por el trabajo que llevan. Gracias. Gracias, María Carmen. Siempre tu presencia es un gusto. Ahora, Adriana, con tus preguntas, por favor, gracias. Sí, muchas gracias. Antes que todo, pues también agradecer lo que nos acaban de compartir. Y tengo 3 preguntas. Yo soy de México Evalúa. Y tengo 3 preguntas. ¿A qué cargos son a los que están accediendo y a qué instancias al interior o áreas del Poder Judicial están accediendo las personas de la población LGBTI? ¿Y cómo se hace este proceso de designación? O sea, ¿cómo se garantiza que realmente las personas que están aspirando a estos cargos pues logren acceder a ellos? Y la tercera pregunta, a partir de lo último que compartió Flor, es ¿qué potencialidad de cambio tiene esta propuesta en otros ámbitos? Por ejemplo, en el ámbito educativo, que ella dice, bueno, obviamente por el contexto en el que ellas logran desarrollarse es difícil acceder a ciertos grados académicos, entonces en consideración a ello, pues esta iniciativa pone en evidencia esa barrera. Entonces, ¿qué potencialidad de cambio le ven a este proyecto en otros ámbitos, en este caso en particular en el educativo? Y pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Adriana. Ahí no sé si Lili querés responder o Flor, la que quiera. Una primera aproximación y Flor después puede completar en el sentido que solo quería agregar a esto que mencionaba Flor también respecto de las diferencias de marcos normativos entre los distintos países, ¿no? Que aquí, que quizás lo que ofrece una buena palanca, un buen piso desde el que agarrarse es el marco normativo que se ha desarrollado desde los instrumentos de derechos humanos, ¿no? Que ha tenido en los últimos años un desarrollo bien importante respecto del reconocimiento de derechos de estas comunidades y que son interesantes plataformas de base para, digamos, para poder armar digamos, marcos de políticas o de intervenciones mucho más específicas, ¿no? Y que superan, digamos, y que no requieren muchas veces que existan legislaciones o ayudan a superar las limitaciones que las legislaciones
nacionales puedan tener, ¿no? Bueno, solo quería decir eso, pero dejo a Flor para que desarrolle más el tema de las potencialidades que tiene una experiencia más directa, ¿no? Buenísimo, gracias Lili. Sí, me quedé pensando en varias cuestiones en el tema de las cárceles. Ahora me empiezo a pensar en todo y me empieza a disparar un montón de cosas muy, muy buenas y muy interesantes. Un punto, más allá de la articulación con las organizaciones, etcétera, que yo antes nombraba, me parece que, y ahí la compañera también citaba, me parece que es muy importante desde nuestros lugares institucionales la creación de todo tipo de guías, recomendaciones de buenas prácticas, ¿no? Material, tener material, me parece que eso también es crucial, tener material claro, que invite a la lectura, cuando hablo de estas cuestiones me refiero a que tenga distintivos que realmente nos hagan saber a las personas LGTBI o a las personas travestis y trans particularmente, que ese material está dirigido hacia nosotros, ¿no? Y me refiero desde un lugar desde la comunicación que es crucial y es importante, ¿no? Utilizar los colores que nos identifican como comunidad, ¿no? Los colores de la bandera LGTBI, de la bandera trans, etcétera, etcétera. Me parece que eso es muy, muy importante también. Primero porque la verdad que cuando vamos a la institución, supongamos, y ya vemos desde antes de entrar que hay una bandera, ¿no? Nosotros como en el Centro de Justicia tenemos en la entrada 2 banderas izadas muy hermosas que flamean, que una es la bandera LGTBI y la otra es la bandera trans. Eso ya te invita, eso ya te hace saber que vas a entrar a un lugar donde se te tiene en cuenta de antemano, ¿no? Todas esas cuestiones hacen completamente la diferencia. Quería nombrar y citar un poco eso, me parece que es muy importante trabajar en estas cuestiones, ¿no? Para que rompamos con esta exclusión, porque también muchos lugares están identificados aún hoy con la categoría de género mujer y punto. Entonces, a veces nos sucede que si yo voy a un lugar que hablan de violencia hacia las mujeres, simple, así en términos cerrados, y entro en duda, bueno, si yo soy una travesti, o soy un varón trans, o soy gay, soy lesbiana, etcétera, no sé si ese es el lugar para mí, ¿no? Entonces quizás también esas estrategias invitan, me hacen saber que ese lugar sí es para mí. Después, con respecto a las cuestiones que tienen que ver con los lugares que vamos ocupando las personas travestis y trans en los ámbitos del Poder Judicial, son como diversos y variados, ¿verdad? Tenemos que nombrar, y voy a citar, que una de las primeras compañeras travestis en trabajar en el Poder Judicial fue Luana Berkins, quien impulsó la Ley de Identidad de Género en Argentina, entre muchas otras cosas que ha hecho en su vida, una amiga y compañera, a cargo de la Oficina de Orientación Sexual e Identidad de Género, en este caso, del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Entonces ahí tenemos como una primera experiencia donde tuvo un cargo muy importante, de muchísima relevancia, que era algo muy nuevo e impensado para las demás personas travestis y trans que circulábamos o que éramos activistas o que no lo éramos, pero fue realmente significativo. Primero su participación dentro del Poder Judicial y las transformaciones que llevó adelante, ¿no? A través de investigaciones, bueno, no tengo acá a mano, pero en la página de la editorial Juzbaires hay un libro que es muy interesante también, que no sé Lili si vos tenés abierto por ahí, que es Mujeres Trans y Travestis y el acceso a la justicia en la Cava, que fue una tarea que había iniciado Luana Berkins entrevistando compañeras travestis, donde narran cómo habían atravesado sus experiencias en la justicia, y esto que yo antes citaba, ¿no? Tener que ir a cuerpos médicos forenses para que determinen o no si eran travestis o dejaban de serlo, el tema de la criminalización a través de, en Argentina, los códigos contravencionales que penaban nuestra identidad y éramos detenidas en cárceles y comisarías porque había algo que se llamaba vestimenta inadecuada al sexo, entonces vos salías a la vereda y te llevaban presa, 5, 10, 15, 20, 21 días,
¿no? El otro tenía que ver con la penalización o la criminalización de quienes ejercían la prostitución. Entonces a las travestis se nos aplicaban los dos códigos de falta y contravencionales, por prostitución y por ser travestis, ¿no? Entonces ese es un libro muy interesante. Entonces, por eso vuelvo a repetir, cuando una traba o una persona trans, utilizo el término traba, entiendan, para otros países, acá la identidad travesti tiene mucha fuerza política, tiene como una historia muy amplia. Yo me considero una travesti, internacionalmente se utiliza el término trans, pero quizás para que quede un poco más claro, cuando una persona trans o travesti realmente ingresa a las instituciones, hace cambios transformadores, ¿no? Y obviamente colectivos y con su grupo de compañeros y compañeras. Entonces, luego ingresaron otras compañeras travestis y trans al Poder Judicial a otros lugares que tenían que ver, son muy diversos, desde atención al público, administrativas. Hoy algunas compañeras, bueno, en mi caso soy responsable de un programa, el programa de Acceso a Derechos. Hay otra compañera, y después hubo otras compañeras como Alba Rueda, como un compañero, un varón trans que fue Blas Radi, quien continuó también el lugar cuando lamentablemente fallece Luana Berkins en el año 2016. Hoy tenemos varias compañeras y compañeros y compañeres en diferentes lugares del Poder Judicial, ¿no? En el Consejo de la Magistratura hay una compañera que está en el área que tiene que ver con el abordaje hacia personas que tengan problemas de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es muy diverso y eso también es maravilloso, ¿no? Que podamos estar y ocupar todos los lugares, desde la atención al público, hasta la administración, hasta estar en el territorio en un dispositivo, ser encargadas de un programa. Me parece que eso realmente es enriquecedor. Y después no sé si me quedé medio perdida con las preguntas, porque cuando yo arranco, si quieren volver a repetir, Adriana, que vos habías preguntado algo más. Sí, perdón, de cómo se hace la designación, o sea, cómo se garantiza que realmente estas disposiciones que se han creado se cumplen y qué potencialidad de cambio tiene este proyecto que están desarrollando, o estas medidas en otros ámbitos, por ejemplo, en el educativo, que tú nos comentabas que pues hay ciertos cargos a donde es difícil acceder por la brecha. Bien, bueno, quizás para el tema de las designaciones, después Lili podés repetir lo que ya antes un poco lo habías citado, cómo venimos trabajando, pero retomo para cerrar el tema de los cambios, y me parece que se van dando en muchísimas otras instituciones y es muy importante. En el sistema educativo, desde que tenemos ley de identidad de género, muchísimas personas hemos vuelto al sistema educativo. ¿Por qué? Tenemos hoy, o ya hace 10, 11 años que tenemos la identidad de género en Argentina, un documento, algo tan sencillo que tienen todas las personas, un documento que valida, digámoslo, nuestra identidad, ¿no? Entonces, muchas de nosotras dejábamos la escuela, uno de los factores principales era por el no respeto a la identidad. Te llamaban por el nombre que decía tu documento y eso causaba burla, como le dicen ahora, bullying, discriminación, violencias de todo tipo, y nadie quiere estar en un lugar donde sos violentada o violentado o violentada. Entonces, realmente la ley de identidad de género ha hecho cambios fantásticos y enormes. Muchas personas hemos vuelto a la escuela, como quien diría, de grandes, ¿no? Porque a los 30 y pico de años, 40 años, etcétera, porque hoy tenemos un DNI con el que yo voy al colegio y se respeta mi identidad. Por más, igualmente hoy ya a través de la ley de identidad de género no es necesario, igual es necesario porque también hay cuestiones que ahora vamos a abordar. En el marco normativo y por la ley, no es necesario que yo haga el cambio registral de DNI para que se respete mi identidad, ¿no? Hay otros mecanismos que las instituciones deben utilizar para respetar la identidad de las personas. Lamentablemente esto muchas veces depende de la persona que te toque en cada institución, a veces se respeta, muchas veces no. Entonces, claramente, tener el documento sí es, no hay discusión, ¿no? Entonces, a través del documento hemos vuelto, y esto está reflejado en varios informes.
no solamente a la institución educativa, sino a la segunda institución que ha sido súper expulsiva y que lamentablemente aún sigue desconociendo los cuerpos trans, travestis, que es el sistema de salud, ¿no? Era esos lugares donde llegábamos ya cuando estábamos muriendo. Así, literalmente. Llevábamos a una compañera entre todas, la cargábamos a un remis, a un coche y la llevábamos a morir a un hospital. Porque esa compañera ya había ido muchas veces al hospital y nos encontrábamos con estas cuestiones que aún siguen persistiendo, se vienen trabajando, pero todavía siguen persistiendo de ustedes siempre llegan a último momento, ¿por qué no viniste antes? ¿No? Esa cuestión de la culpa, la responsabilidad, cuando en realidad la responsabilidad es de las instituciones y de un Estado que por muchos años ha estado ausente, ha excluido y ha violentado nuestras identidades desde no respetar tu nombre hasta asignarte una cama en una sala en aquellos años donde estabas internada en una sala o un pabellón con varones, cisgénero, ¿no? Entonces, obviamente, las compañeras preferían seguir agonizando en su casa. Bueno, esto se va revirtiendo, por suerte, es muy favorable. Ayer, es muy fresquito, pero hay un informe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Revolución de las Mariposas, que es del Ministerio Público de la Defensa, que fue actualizado y ayer lanzaron la segunda parte, que es a 10 años de la Ley de Identidad de Género. Creo que ya está, porque yo anoche lo descargué, no lo tengo acá en el teléfono, se llama Con Nombre Propio. Y ahí da datos estadísticos, cuantitativos, de qué sucede con las personas travestis, trans y no binarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy puntual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Y arroja datos muy interesantes. Algo del mínimo que recuerdo anoche era muy tarde cuando lo hojeé, participaron esta vez de ese censo, casi el 80% son mujeres trans o travestis, muchas feminidades, ¿no? Bueno, y ahí tenemos estadísticas y datos de todo esto que yo vengo nombrando también, de cuántas personas terminaron el colegio, de cuántas personas ingresaron a trabajar y cuántas no, de cuántas subsisten de la prostitución aún, que es un tema, ¿no? Que el 90% aún, esto es en toda Latinoamérica, sigue ejerciendo la prostitución para poder sobrevivir. Bueno, todas estas cuestiones están en ese informe. Y con respecto a tu pregunta, van cambiando las cuestiones, pero van cambiando también a medida que podemos conquistar o lograr estos avances, estas normativas, estos avances legislativos, ¿no? A pesar de que siempre hay algunas resistencias, pero que son individuales de las personas también, que tienen que ver con los prejuicios y estereotipos que tienen arraigados algunas personas a la hora de enfrentarse a una persona travesti trans. Por eso para mí es muy importante, vuelvo a repetir de nuevo, la incorporación de personas travestis y trans a todos los lugares laborales, a todos los lugares de participación ciudadana, democrática, sea en una escuela como sea en una organización social, en un partido político, donde estemos, ¿no? También en Argentina lo que hemos logrado, y esto tiene que ver con estas conquistas, hoy tenemos Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde hay compañeras travestis que tienen cargos que eran impensados también para nosotras, ¿no? Que están adelante de la subsecretaría de diversidad de la Nación o de la Secretaría de Diversidad, de la Subsecretaría, perdón, de Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos compañeras que han llegado a estos lugares que eran impensados. Bueno, todo eso se debe a la lucha, obviamente, del movimiento travesti trans, pero también a todas estas normativas. No hubieran sido posibles seguramente sin todos estos avances legislativos. Entonces, se van transformando, ¿no? Las prácticas cotidianas, la participación política, que es muy importante, ya hace varios años en las elecciones pasadas, inclusive lo van a ver que, la vuelvo a repetir porque es histórica y fue la primer travesti en Argentina candidata, ¿no? En ese momento a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero hace varios años y este año nuevamente que vamos a tener elecciones, hay un montón de compañeras y compañeros de la comunidad, pero sobre todo personas travestis y trans que van a estar en las listas a diputados, diputadas, legisladores, etcétera. Entonces, son grandes los cambios, ¿no? Muchas veces parece, y esto lo hago como autocrítica, como persona travesti trans,
nos quedamos con, bueno, todavía falta un montón. Sí, claro, falta un montón, pero hemos logrado muchísimo. Y eso tiene que ver, y Lili también lo nombraba antes, con la base que tenemos en materia en Argentina, sobre todo hablando como Argentina, de la lucha por la restitución o por los derechos humanos, ¿no? Porque también el movimiento travesti trans se ha nutrido, y esto es muy importante destacarlo, de todas esas luchas. Las madres de Plaza de Mayo han sido quienes acobijaron a las travestis en los años 90, quienes fueron hablaban de madrinas, las madrinas de la primer cooperativa textil de personas travestis y trans en Latinoamérica, que fue creada por Luana Berkin, que se llama Nadia Chazui, que sigue vigente. A partir de su lucha, nosotras entendimos la lucha por el derecho a la identidad, ¿no? Entonces, nos basamos siempre en todas estas normativas y en todas estas conquistas y en todas las luchas por los derechos humanos, porque los derechos humanos también son travestis y trans. Gracias, Flor. Gracias. Gracias. Dale, Mari. Gracias, Flor, la verdad que, y gracias, Liliana, ha sido un gusto enorme tenerlas acá y que nos vayan. Perdón, Lili, ¿querías decir algo? No, solo un segundo porque no quiero que terminar de redondear en relación con la pregunta muy puntual que Adriana estaba haciendo sobre la inclusión, ¿no? Y solo decir que, porque quienes trabajamos con esta perspectiva que mencionó Flor de integración, la realidad es que es muy difícil integrar si las personas no están incorporadas a los espacios. Entonces hay un primer paso de incorporación, y una tiene la tendencia siempre a pensar que la posibilidad de establecer pisos mínimos de incorporación de personas es la vía más directa para, en un corto plazo o en un plazo más corto, poder exigir con mayor fuerza esta incorporación. Y la realidad es que en el Poder Judicial de la ciudad no existe esta reglamentación de cuota mínima, no porque no haya habido una voluntad, inclusive desde el centro, de promoverla, sino porque todavía no se ha conformado el consenso necesario para traducir eso en una reglamentación. Entonces, ¿qué haces cuando no tenés eso? Que es algo que nos preocupa a todos, y supongo que eso también estaba en la cabeza de Adriana, en el tuyo, cuando preguntaba. Y en este caso hay como distintas estrategias que van haciendo como una matriz que te permite un piso con mayor fuerza. Una es el registro, y que el registro sea un registro abierto, o sea, el hecho de que vos tengas en una página web la posibilidad, ese mensaje de que las personas se puedan inscribir, ¿no? y un compromiso de alguna de las agencias del Poder Judicial, en este caso, de transmitir eso a la Secretaría de Administración, te da una herramienta política muy fuerte, ¿no? Aunque vos no tengas la herramienta legal de decir, bueno, un porcentaje de estas debe ser designada efectivamente. Le da una herramienta política a la agencia, le da una herramienta política al movimiento también, a las organizaciones, para después decir, bueno, si tantas nos inscribimos, ¿cuántas fueron efectivamente incorporadas? Este tema que mencionaba Flor respecto de la forma de valoración de los antecedentes curriculares, un esfuerzo muy grande que se hace también desde el programa de Flor, tiene que ver con esta sensibilización respecto de que vos tenés que medir en igualdad, y para tener igualdad vos tenés que tener registro de las condiciones de vida de estos colectivos, de lo que significa para ellas el acceso a la formación, a una experiencia laboral previa, digamos, que es mucho más difícil que la que pueden tener otros colectivos. Entonces, esa mirada más estructural y no tan individual del currículum individual de la persona, sino esa valoración del currículum individual en un marco de desigualdad estructural, que es el que sufre este colectivo, es algo también que todo el tiempo se coloca en letra y en reclamo desde el programa específicamente, y en general, digamos, como digo, el marco normativo argentino te lo permite, te lo facilita, digamos, y el marco de derechos humanos te lo legitima políticamente. Entonces hay ahí una construcción cruzada que se compensa después con medidas propias del Poder Judicial de Cava, como programas de facilitar el acceso para terminar los estudios, por ejemplo. Hay un programa interno, entonces
hay un esfuerzo de Flor por identificar qué personas que ingresaron no tienen la formación y ponerlas en contacto con el programa para garantizar que una vez que están adentro no van a perder oportunidades por quedar relegadas por un histórico de discriminación que vienen sufriendo. Entonces, es como mirar distintas piezas que van jugando en un escenario y que te van generando una masa crítica que va presionando sobre la situación, ¿no? Solo eso, gracias. Muchas gracias, Liliana. La verdad que ha sido un placer muy grande tenerlas. Vamos a hacer, queremos cerrar de manera muy sintética para no abusar del tiempo que teníamos hoy, pero no dejar de agradecerles. La verdad que empezar a trabajar sobre este tema y la cantidad de reflexiones que ustedes trajeron desde la práctica concreta nos trae muchas preguntas, muchos horizontes hacia donde ir discutiendo. Yo tomé algunas notas que a lo mejor como grupo nos pueden ayudar a orientar a próximas discusiones o seguir sumando nuevas. Anoté fundamentalmente como pensamos en términos internacionales, y a lo mejor hay contextos, como bien decía Florencia, que no tienen la misma legislación a nivel nacional que hay en Argentina, pero ¿cómo hacemos para instalar este tipo de participación al interior de otros poderes judiciales en la región? Y creo que hay, como decía Liliana también, un marco normativo de los derechos humanos que avala este tipo de agendas, pero después nos queda también la pregunta de cómo viabilizarlo y qué tipo de discusiones nos tenemos que dar para que esa propuesta entre en agenda de una manera sustancial y reflexiva. Y anoté algunas cosas que salieron de la discusión. Uno tenía que ver con lo que decía Florencia en relación al vínculo que tiene la participación al interior del Poder Judicial por el acceso a justicia de las personas usuarias del sistema. El impacto que tiene contar con personal judicial de personas trans y travestis, como decía Florencia, para quienes vienen a ser usuarias del sistema. No es solo un impacto para quienes trabajan en el sistema, sino también para quienes vienen desde afuera a requerir los servicios de justicia. Y eso me parece algo para reflexionar y profundizar como eje, como grupo. Otro de los puntos que salió tenía que ver con la accesibilidad en la información. Eso es algo que venimos trabajando en relación al lenguaje, y acá nos presenta otros desafíos también en cuanto al llegar al territorio, cómo trabajar esta información, cómo difundirla. Y me parece que es algo que se alinea mucho con lo que venimos charlando y trabajando. Y por otro punto nos plantean esto de la pregunta sobre la cantidad, no dar por sentado que lo que necesitamos es un cupo, sino hacer la reflexión sobre cómo hacer ese vínculo con la cantidad de personas, el piso y el techo. Y también la calidad, ¿no? El tipo de trato, el trato que hay que brindarles, la participación sustancial de las personas en el diseño mismo de la política de incorporación, ingreso y participación al interior del Poder Judicial. Y otra de las cuestiones tenía que ver con las condiciones, ¿no? Cómo se va a dar ese ingreso, esto de abrir los registros, pero también al momento de generar la incorporación, hacerlo de una manera que sea acompañada. Y un tema que había salido, que un poquito se tocó un poco tangencialmente, pero que me parece importante destacar, que habíamos charlado antes con Florencia, tenía que ver con una conciencia sobre la importancia de la estabilidad laboral, al tener esta noción que también señalaba Liliana, de las condiciones de vida y lo que implica para una persona trans entrar con un contrato y que después se caiga y volver a estar carente de esa fuente de trabajo. En ese sentido, si les parece, podemos armar algunos ejes que nos permitan después charlar con otras experiencias estas mismas preguntas y ir armando un documento como grupo para tener un posicionamiento sobre la participación judicial. En ese sentido, aprovecho para pedirles a ver quién quiere presentar su experiencia. Puede ser con cualquier tipo de sector, puede ser cuestiones vinculadas a los cupos, cuestiones vinculadas a la mirada sobre el ingreso y promoción igualitaria en cuestiones de género, de pueblos originarios, de racialidad, de lo que ustedes quieran compartir para hacer este mismo debate como hicimos con Florencia y Liliana. Así que muchas gracias. Bueno, despedimos a Flor y a Lili agradeciéndoles muchísimo este tiempo que se extendió, pero bueno, para nosotros era muy valioso escucharlas y preguntarles cosas. Y bueno, nada, mil gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y
cuentan con nosotras para lo que necesiten. Gracias, un saludo a todos. Adiós, Muchas gracias. gracias. Y bueno, nosotros como grupo, ahí hay una pregunta, una propuesta de parte de Mari. Nosotros vamos a compartir un poco lo que sucedió acá y vamos a intentar este documento de preguntas clave. Ojalá que se pueda enriquecer con alguna otra experiencia. Así que bueno, la seguimos por el grupo de WhatsApp. Mari, Pau, si les parece, no sé si tienen algo más para decir, sino para ser respetuosos de los tiempos. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene y la